Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scors y este es otro vídeo dentro del curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Este es un curso bastante serio con fundamentos matemáticos para todos de vosotros que queráis conocer con más precisión y detalle las características que tienen los agujeros negros y por qué son tan fascinantes. Esta ya es la lección número 5, donde vamos a hablar sobre el horizonte de sucesos en la solución de Schwarzschild. Si os interesan estos temas, también os invito a, si queréis, a suscribiros a mi canal. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? La primera lección es una lección introductoria que la puede entender cualquiera y yo os animo a verla, y ahí introducimos cuál es el problema de los agujeros negros, que básicamente consiste en saber cómo es su estructura interna, porque como veremos en esta lección nos es imposible, al menos de manera directa y sin modelos matemáticos, saber qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. La segunda lección consistió en la derivación de la solución de Schwarzschild a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, ya que este es un modelo matemático que se utiliza para los agujeros negros más simples, agujeros negros con una singularidad central y que no tienen rotación. Ya en la lección 3 nos pusimos un poquito más serios y derivamos la solución de Kerr para agujeros negros, de nuevo con una singularidad central, pero en rotación. Y este es el modelo que se aplica para el estudio de los agujeros negros en la realidad, ¿no? Incluido Sagitario A Star o Messier 87, Messier 87, todo ese tipo de agujeros negros que presentan una rotación. La lección 4 nos escapamos un poco del guión del curso porque coincidió con la nota de prensa de las primeras fotografías directas del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, y justo antes de la nota de prensa pues hice un vídeo explicando un poquito las características de este agujero negro, y también nos puede ser, junto con el primer vídeo, una especie de introducción al curso donde se habla de manera general de los agujeros negros. De todos modos, este curso está pensado para personas que ya tienen un cierto conocimiento en relatividad especial y relatividad general de Einstein. Si no los tenéis, no pasa nada, porque yo voy a intentar explicar todos los conceptos de manera simple y despacio para que se puedan entender. Y aún así disponéis en mi canal de un curso de relatividad de Einstein donde voy colgando, subiendo pues una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, pues una lección, comenzando desde la relatividad especial, y mi intención es acabar con todos los conceptos principales de la relatividad general de Einstein. El único requisito para seguir este curso es el tener unos conocimientos de matemáticas de escuela secundaria, al menos en el comienzo. Bueno, pues vamos a recordar de manera breve cómo es la solución de Schwarzschild y cómo se derivó. De acuerdo, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la solución de Schwarzschild no es una solución para la gravitación, para el campo gravitatorio de un agujero negro. No, es una solución para la gravitación de una masa puntual, ya sea dentro de un agujero negro o fuera, si consideramos un planeta como una masa puntual, de una manera análoga a las ecuaciones de Newton. Para poder derivar esta solución, lo que hicimos fue establecer, aquí pongo un agujero negro de referencia, pero bueno, un origen de coordenadas, y queremos averiguar pues la gravitación en un punto aquí, ¿no? Y lo que hicimos fue, en vez de utilizar coordenadas x, y y z, pues utilizamos coordenadas esféricas con una dirección radial, una dirección de ángulo azimutal, digamos derecha e izquierda, y una dirección de ángulo polar, ¿no? Pues norte-sur.
Este tipo de sistemas de coordenadas es muy utilizado porque nos permite resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden que son bastante difíciles de resolver, como laplacianas o las ecuaciones de campo de Einstein, que son también al final ecuaciones diferenciales de segundo orden. Aquí lo importante que tenemos que recordar que la solución de Schwarzschild es una solución de vacío. Para derivarla, y os invito a ver la segunda lección del curso, jamás introducimos la masa, ni densidad de masa, ni nada. Es una ecuación de vacío, donde igualamos el tensor de curvatura de Einstein a 0. Es decir, no hay masa en ningún sitio, ni aquí ni en el origen de coordenadas. Es una manera simplificada de resolver esas ecuaciones y después a posteriori adecuarlas a lo que esperaríamos si tuviéramos gravitación. Para poder resolverla, lo que sí se hizo fue proponer una solución inicial, una solución en forma de métrica, de distancias entre dos puntos. Y la única condición que se puso para solucionar esta ecuación de vacío es que la coordenada temporal de la métrica, c cuadrado de t cuadrado, estaba multiplicada por una función dependiente del radio, porque aquí impusimos esa condición, que había algo que va a cambiar con el radio conforme nos acercamos al origen, obviamente la gravitación, y otra función multiplicando la coordenada radial, ya que suponemos que la gravitación va a tener simetría radial y va a ser más grande conforme nos acercamos al origen. Entonces, la introducción de estas dos funciones en estas coordenadas fue una condición para resolver la solución de vacío, pero vuelvo a recordar, la solución de vacío implica que no hay densidad de materia en ningún sitio, ni siquiera en el origen. Y bueno, no hay ni masa y en principio tampoco hay gravitación y obtenemos esta solución. Aquí simplificamos la parte de las coordenadas esféricas, de las coordenadas angulares de la solución, que básicamente es una métrica de la superficie de una esfera. No necesitamos conocer mucho de esta parte, simplemente el saber que es en la coordenada radial y en la coordenada temporal donde vamos a tener esos cambios inducidos por una curvatura en la gravitación. Pero fijaos que no hemos introducido ni masa ni gravitación. Y obtenemos pues una solución curiosa. Es una solución de vacío y esta es la función que multiplica la coordenada de temporal y que resuelve las ecuaciones de Einstein. Es un 1 menos una función k indeterminada dividido el radio. Y obtenemos la misma función aquí debajo, como un divisor dentro de la función que nos multiplica la coordenada radial. ¿De acuerdo? Y estos de aquí son los componentes radio-radio del tensor métrico y este es el componente tiempo-tiempo del tensor métrico. Esto es lo que nos introduce esa curvatura. Aunque hay que tener en cuenta también otro dato. Ya sé que me estoy extendiendo mucho, pero es importante. El hecho de que sea una solución de vacío significa que no hay curvatura, pero no hay curvatura si la medimos por el tensor de curvatura de Ricci. ¿De acuerdo? De acuerdo al tensor de curvatura de Ricci, es un espacio, digamos, plano, sin curvatura, y se suele llamar Ricci flat. Eso no significa que no haya curvatura real, simplemente que la curvatura medida por el tensor de curvatura de Ricci o el de Einstein es 0, donde solo tiene en cuenta estas dos combinaciones de coordenadas. Pero fijaos que sí, que hay una función aquí que nos desvía de del espacio plano general. Y además observamos dos cosas curiosas. Fijaos, aquí tenemos un punto indeterminado cuando el radio se iguala al valor de la función k. Tenemos un 1 dividido entre un 0. Parecería que hay una singularidad
matemática. Hay algo raro aquí. También hay algo raro si r es igual a 0. ¿De acuerdo? Hay algo raro. ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo un valor dividido entre 0. Hoy vamos a tratar de la singularidad asociada a la coordenada radial. ¿De acuerdo? Vamos a intentar resolver qué es lo que sucede con esta coordenada y qué significa físicamente esta coordenada y este valor del tensor métrico radial. Como ya vimos en la segunda lección, realmente la función que hemos visto antes no es discontinua en K, aunque lo parezca, ¿de acuerdo? Es lo que hemos dicho antes. Bien, cuando R es igual a K, esto es igual a 0, pero no significa que no exista, sino que es una zona indeterminada. Y como ya vimos en la segunda lección, 1 entre esta función tiende a infinito cuando r se aproxima a k, aquí por la derecha. Sin embargo, los intervalos de radio, si consideramos el intervalo de radio alrededor de k, se va haciendo 0, pero cuadráticamente. De tal manera, yo os invito a ver la segunda lección para tenerlo un poco más claro. Lo único que significa es que k nos separa el espacio del origen de coordenadas, nos separa desde el origen de coordenadas el espacio en dos zonas. Una zona derecha, donde, de acuerdo con esta estructura de la métrica, con un menos y un más aquí, la métrica, la distancia entre dos puntos con esta métrica es menor de 0. Sin embargo, desde el valor de k a la izquierda, el valor de la métrica que nos simula la gravedad es mayor de 0 aquí. Y lo que sucede en K, en la superficie esférica de radio K, es que la métrica es 0. La distancia espacio-tiempo en toda la superficie esférica de radio K es 0. Y debido a esta singularidad que tenemos, debido a las coordenadas esféricas que hemos utilizado, pues nos aparece en forma de singularidad. Pero realmente no hay una singularidad, sino que es una función continua de aquí. Aquí no hay discontinuidad. Y esto es importante. Mirad la segunda lección, también lo trataremos en esta. Así que en la superficie esférica con distancia k, tiene en 4 dimensiones una distancia 0. En coordenadas esféricas se genera esta singularidad, pero realmente lo único que significa es que la métrica, el valor de la métrica en la solución de Einstein de las ecuaciones de vacío, de S es igual a 0. Pasa de negativo a positivo. Bien, a continuación, una vez que obtuvimos la solución de vacío de las ecuaciones de Einstein, lo que quisimos hacer fue meter la masa, la gravitación, entre comillas, a la fuerza. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos utilizando la ecuación geodésica. Repasad la lección 2. Y esto implicó que la función k es igual a 2mg dividido c al cuadrado. Y de esta manera, en la solución de vacío, donde para generarla jamás introducimos la densidad de masa o masa en ningún sitio, de repente nos incorporamos la masa del sistema en esta forma, 2mg dividido c al cuadrado. Así que la masa se introduce dentro de nuestra ecuación en forma de una singularidad, porque forma parte de la función k. Y de acuerdo con lo anterior, cuando el radio es igual a 2mg dividido c cuadrado, ¿de acuerdo? Si sustituimos este valor aquí, esto se hace 1 y esto se hace 0. En esa condición, cuando el radio es igual a este valor, ds es igual a 0. No hay una singularidad real. Eso lo veremos ahora más adelante y también lo vimos en la lección 2.
pero lo que implica es que la superficie determinada por este radio desde el origen de coordenadas es una superficie cuya distancia espacio-temporal, cuyos intervalos de distancia espacio-temporal son 0. ¿Cuál es el significado físico de esta afirmación? Vale. Y de la estructura de esta ecuación en la métrica de Schwarzschild. ¿Qué significa físicamente? Pues lo primero que vamos a hacer es estudiarlo todo, pero desde la física newtoniana, porque os lo podéis creer o no, pero los agujeros negros no se inventaron con la relatividad general. Ya previamente, en la física newtoniana, se había especulado con la existencia de una gravitación tan fuerte donde fuera necesaria la velocidad de la luz para escapar de esa gravitación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, en primer lugar, una de las cosas que os quería recordar es que el modelo matemático que estamos estudiando ahora tiene la masa puntual sin dimensiones en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Pero eso no es la realidad en un agujero negro. Recordad que el agujero negro viene del colapso de una estrella de gran masa o de una fusión entre estrellas, y estas estrellas, cuando se van agotando, pues van dando lugar a enanas blancas mucho más densas, a estrellas de neutrones y finalmente a un agujero negro, y estudiaremos las propiedades de los agujeros negros. Y una de las preguntas que tenemos es, bueno, pues, ¿qué hay dentro del agujero negro? ¿Realmente toda la masa está concentrada en un punto sin dimensiones? Eso es lo que necesitamos resolver. No podemos concluirlo de la solución de Schwarzschild. ¿Por qué? Porque la hemos derivado ya imponiendo esa masa puntual como una condición de la solución. La singularidad no deriva de la solución de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild deriva de esa singularidad que hemos introducido por el sistema de coordenadas y después en la ecuación geodésica. Bueno, pues vamos a lo que nos interesa en esta lección. Vamos a hablar sobre los modelos matemáticos de un campo gravitatorio y comenzaremos por lo simple, por Newton. Y vamos a poner pues dos masas puntuales, las vamos a considerar puntuales, un agujero negro y una estrella de neutrones. Nos vamos a imaginar que son puntos. Es una simplificación, es la simplificación que siempre se hace en gravitación newtoniana, ¿no? Una masa puntual. La cuestión es, ¿podemos aplicarla en un agujero negro? Pues por el momento la vamos a aplicar, tanto como si fuéramos Newton, como en la solución de Schwarzschild. Y bien, pues esto implica que hay una fuerza gravitatoria entre nuestra estrella de neutrones y el agujero negro, que hace que la estrella de neutrones pues rote alrededor, y es la típica de fuerzas igual a gm, la masa grande por la masa pequeña, dividida entre la distancia entre las dos masas puntuales. Esta es la ley de Newton para la gravitación, la fuerza normal y corriente. Muy bien. Esto lo podemos expresar también como energía potencial. En vez de hablar de fuerzas, podemos expresar una energía potencial entre estos dos objetos dada por Gm, la masa grande, la masa pequeña, dividido por R, ya no R cuadrado. Es una energía potencial. Esto es básicamente gravitación newtoniana clásica. Bien, pues ahora lo que vamos a estudiar son las condiciones en las cuales un objeto que tiene una energía cinética aquí puede escapar de la gravitación hasta el infinito, transformando la energía cinética que tiene en energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? Esta energía cinética la va a utilizar para contrarrestar la energía potencial que genera, pues en este caso, nuestro agujero negro. Bien, pues sale corriendo nuestra estrella de neutrones y esta energía cinética pues acaba transformándose en energía potencial a una cierta distancia r del origen del campo gravitatorio. Bien, en estas condiciones son las condiciones de equilibrio. Vamos a considerar cuando toda la energía cinética de nuestra estrella de neutrones se convierte en energía potencial y de esa manera pues gana al campo gravitatorio y es capaz de escapar de él. En estas condiciones la energía cinética se iguala a la energía potencial
Ponemos las expresiones de la energía cinética, la masa de la estrella por su velocidad al cuadrado dividido entre 2 es igual a, se va a transformar a la energía potencial Gm, m dividido r. Y ahora fijaos, aquí tenemos las dos m's pequeñas de la estrella de neutrones, con lo cual la expresión que vamos a generar es independiente del objeto que esté escapando del campo gravitatorio. Únicamente la masa generando el campo gravitatorio es lo que va a intervenir en nuestro problema, en el problema de qué velocidad necesita la estrella aquí para escapar del campo gravitatorio. Esta es la velocidad que va a necesitar. Bueno, pues vamos a operar simplificando y vemos qué conclusiones podemos sacar. Ya hemos simplificado la masa. Ahora despejamos el radio y nos queda 2gm dividido velocidad al cuadrado. Y ahora nos preguntamos, bien, ¿y si la velocidad que necesitamos para escapar de nuestro campo gravitatorio, que es tan fuerte, fuera la velocidad de la luz, o c? Pues bien, sustituyamos la velocidad de escape v cuadrado por c al cuadrado. Y fijaos, nos queda que el radio es igual a 2gm dividido c al cuadrado. Es el mismo radio que hemos obtenido en la solución de Schwarzschild. ¿Qué significa este valor de radio? Bien, recordemos que estamos hablando de un objeto puntual, sin dimensiones y caracterizado solo por el valor de la masa. Aquí tenemos nuestro objeto puntual. Lo he puesto así, como un agujero negro, en realidad debería ser un punto. Y hay un radio correspondiente a 2gm dividido c cuadrado que nos dibuja la forma, la superficie de una esfera. Y si tenemos aquí un objeto, ya sea estrella de neutrones o lo que sea, necesita este objeto la velocidad de la luz para poder escapar del campo gravitatorio de este objeto si se encuentra a esta distancia. Si se encuentra más lejos no tiene problemas, puede escaparse a una velocidad menor de la luz. Pero si se encuentra justo en la superficie esférica que está generada por este radio, aquí necesita la velocidad de la luz para poder escapar. A este radio se le conoce como radio de Schwarzschild. Los radios de Schwarzschild, para que os hagáis una idea, pues son muy pequeñitos. Para una estrella como el Sol, su radio de Schwarzschild son 3 kilómetros. Y para nuestro planeta, pues sería 3 milímetros. Y podéis pensar, ¿y cómo es posible que si tenemos nosotros un radio de Schwarzschild de nuestro planeta o en el Sol, pues no colapsen? Tenéis que recordar que para generar un agujero negro a partir de este Sol, necesitaríamos que toda la masa solar que hay aquí estuviera dentro de la esfera con un radio de 3 kilómetros. Esto no sucede en la realidad, su radio es bastante mayor, no ha colapsado todavía, por lo tanto no es un agujero negro. Y lo mismo de nuestro planeta, no tiene suficiente gravedad como para escachuflar toda la masa de la Tierra dentro de un radio de 3 milímetros. Este tema ya lo trataremos con profundidad también un poquito más adelante cuando estudiemos el colapso de los objetos. Así que podemos concluir que si nosotros somos un observador que estamos fuera del agujero negro, no podremos ver nada que esté detrás del radio de Schwarzschild. Si consideramos que el radio de Schwarzschild está aquí, como nada puede escapar a velocidades superiores a la de la luz, veríamos el centro como una cosa negra, y este lo denominaríamos interior de nuestro agujero negro, con un radio inferior al radio de Schwarzschild. Y todo esto que vemos aquí es el exterior, donde sí que podemos ver cosas que están fuera del agujero negro, porque están más alejadas que la distancia determinada por el radio de Schwarzschild. Así que ya hemos visto que el radio de Schwarzschild, que es la distancia a la cual un objeto necesita la velocidad de la luz para escapar del campo gravitatorio, aparece en la solución de Schwarzschild y corresponde a nuestra función de K, que la hemos derivado resolviendo la ecuación de vacío
de la ecuación de vacío de las ecuaciones de campo de Einstein en coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? Y nos aparece aquí, ¿vale? Y cuando este factor es igual a 1, es decir, cuando r es igual a 2mg dividido entre c cuadrado, esto es un 0 y aparentemente nos da una singularidad, pero que como ya hemos visto en la lección 2 y como vamos a ver un poquito más adelante, esta singularidad realmente no existe, este factor será 0. ¿Vale? Así que podemos definir de nuevo el radio de Schwarzschild como 2mg dividido c cuadrado. Si lo sustituimos aquí tenemos la métrica en la superficie de Schwarzschild. Así que es en el radio de Schwarzschild donde tenemos esta primera de las singularidades entre comillas. Estudiemos cuáles son las consecuencias de tener esta expresión dentro de nuestra solución de Schwarzschild, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es estudiar las trayectorias de un objeto, pero solo que se está moviendo en la dirección radial hacia el centro de nuestro agujero negro y ver qué es lo que le va a pasar cuando se acerque al radio de Schwarzschild, ¿vale? En estas condiciones no tenemos cambios en las direcciones angulares, por eso dφ y dz son 0 en nuestra métrica. Aquí colocamos nuestro radio de Schwarzschild en el agujero negro y entonces queremos ver qué es lo que le pasa a la luz o a algún objeto que se está acercando a nuestro radio de Schwarzschild. Esta es la métrica. Eliminamos la parte angular, dado que no estamos cambiando ni a la derecha, a la izquierda o norte o sur, estamos yendo directos hacia el centro y nos queda esta expresión para la métrica, para las características del espacio-tiempo generadas por una masa puntual en las ecuaciones de la relatividad general. Consideremos qué es lo que sucede primero con el signo de la métrica dentro y fuera de esta superficie de Schwarzschild, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos la métrica y si tenemos radios cuyo tamaño es superior al radio de Schwarzschild, esto va a ser de signo positivo, esto va a ser de signo negativo y en general, porque esto está multiplicado por c cuadrado, el signo de la métrica fuera va a ser negativo. Y definimos que una métrica de signo negativo entre dos puntos supone una distancia de tipo tiempo, la distancia normal, la que nosotros podemos cubrir con velocidades inferiores a la de la luz. Este es nuestro espacio normal y corriente, ¿vale? El espacio-tiempo normal y corriente, menor de 0 con esta métrica. Bien, si hacemos lo mismo, pero dentro de nuestro agujero negro, aquí la cosa cambia. Aquí la métrica adquiere signo positivo. ¿Por qué? Porque esto de aquí se hace mayor de 1. Aquí tenemos 1 menos algo mayor de 1. Ya multiplicado por este menos nos va a dar más. Y aquí se nos va a invertir y vamos a tener un menos. Y en total, la distancia espacio-tiempo entre dos puntos dentro del agujero negro va a ser aquí siempre positiva. Y esto es típico de las trayectorias de tipo espacio, en las que necesitamos velocidades superiores a la de la luz para movernos de un punto a otro. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera tenemos negativo y dentro tenemos positivo, pues esperaríamos que en la superficie de Schwarzschild, en la superficie esférica determinada por el radio de Schwarzschild, pues ds debería ser 0. Pero esto aparentemente nos proporciona una singularidad, pero ya vimos que al resolverla en la lección 2, realmente este término se hace 0. Aquí lo vamos a estudiar mediante un par de procedimientos más. Ya vimos anteriormente que la función era continua y que en la superficie de Schwarzschild la métrica es 0. ¿Vale? Pero lo vamos a mirar de otra manera. Bueno, pues tenemos aquí nuestra métrica
Y fijaos que debido a que esta función está en el denominador, aparentemente deberíamos tener aquí una discontinuidad en el radio de Schwarzschild. ¿De acuerdo? Fijaos, está en el denominador en la coordenada radial. Y en el radio de Schwarzschild esto debería ser 0 y esto pues también es 0. Aquí no hay ningún problema porque 0 por la coordenada temporal va a ser 0, pero aquí tenemos una indeterminación. ¿Vale? Vamos a arreglarlo. Pues lo que podemos hacer es multiplicar la izquierda y la derecha por la propia función que se llama en los agujeros negros blackening function o función de ennegrecimiento, digámoslo así, ¿no? Y ahora nos desaparece del denominador en la coordenada radial, nos aparece como un cuadrado en la coordenada temporal y nos aparece en manera lineal, porque esta es cuadrática y esta es lineal, multiplicando a nuestra propia función de espacio-tiempo, de nuestra métrica. Muy bien. En estas condiciones, esta función, cuando nos acerquemos al radio de Schwarzschild, pues va a 0, se va acercando a 0. ¿Vale? Y va haciendo, bueno, pues va multiplicando a nuestro espacio-tiempo aquí. Pero lo importante es que esta función va a 0 mucho más rápido, porque es cuadrática. Entonces, antes de llegar al radio de Schwarzschild, esto se hace 0, esto se va a hacer 0 cuando consideremos distancias diferenciales cercanas de 0, y entonces la función espacio-tiempo se hace 0. Así que cuando r es igual al radio de Schwarzschild, la distancia espaciotemporal de nuestra métrica de Schwarzschild se va a hacer 0. Esto ya lo vimos en la lección 2 mediante otro procedimiento mucho más elegante. Bueno, también lo podemos estudiar de otra manera gráficamente, pero lo vamos a hacer introduciendo otro factor que hace que vaya incluso la función a 0 más rápidamente. Podemos poner como el valor del radio de Schwarzschild 10, por poner un valor aquí, y los intervalos diferenciales en radio y en tiempo podemos poner 0.1, pero esto es muy grande, no es diferencial ni de lejos. Ya lo estudiamos en la lección 2, que pasaba cuando esto son realmente intervalos diferenciales que sí que nulifica esta función. Pero bueno, tenemos aquí que cuando nos vamos acercando desde la derecha, la función, una función simplificada de nuestra métrica, pues tiende a menos infinito, y cuando cruzamos el radio de Schwarzschild, aquí desde la derecha a la izquierda, o sea, desde la izquierda a la derecha, pues tiende a más infinito, ¿de acuerdo? Tenemos esa aparente discontinuidad aquí. Pero tenemos que recordar que en la métrica de Schwarzschild nos aparece la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Dónde? Pues aquí. Aquí podemos dividir la velocidad de la luz al cuadrado, nos aparece aquí un c cuadrado entonces, y esto lo que nos hace es que este denominador que hay aquí no se acerque a 0 tan rápidamente y dé la apariencia de continuidad en la función. Si graficamos esta función aquí, no vemos esa discontinuidad en 10, al menos a esta escala. Tendríamos que aumentar muchísimo la escala. Pero la combinación, esta no es la velocidad de la luz. He puesto un número grande, la velocidad de la luz es mucho más grande. Pero simplemente para ilustrar el ejemplo. La combinación de tener la velocidad de la luz dividiendo como un divisor aquí y luego realmente considerar distancias diferenciales en las coordenadas hace que haya al final una continuidad en nuestra función y que pasemos, ¿veis? En este caso hemos cambiado un poquito los signos, aquí es positivo y aquí es negativo. Si hacemos negativo y positivo es el inverso. Aquí, desde el radio de Schwarzschild a la derecha sería mayor de 0, pero porque hemos invertido los signos. Y una vez que pasamos del radio de Schwarzschild, pues la distancia espaciotemporal sería menor de 0, pero porque estamos utilizando una firma de más menos en esta función. Lo importante es que hay una inversión de signo. Pasamos de superior a 0 a menor de 0, de positivo a negativo, y aquí acabaríamos en 0. ¿Qué supone para un observador
Pues la superficie de Schwarzschild, ¿vale? Pues vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que le pasa a un objeto cuando se va acercando. Y lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento de un fotón que se está moviendo exclusivamente en la dirección radial, no en las angulares. ¿Vale? Vamos a ver qué le pasa al fotón. Esta es la métrica, nos hemos quitado las coordenadas angulares, volvemos otra vez a la firma menos más, menos en la coordenada temporal, más en las coordenadas espaciales, y bueno, pues ya sabemos que las trayectorias de la velocidad de la luz, por definición en relatividad, son cero. ¿Vale? Pues ponemos cero e intentamos resolver esta ecuación. ¿Y cómo resolvemos la ecuación? Bien. Aquí tenemos la ecuación, nos fijamos en el intervalo en la coordenada temporal al cuadrado y el intervalo en la coordenada espacial al cuadrado, y lo que hacemos es pasar la temporal aquí a la izquierda, esta pasa de la derecha a la izquierda y por eso tenemos esta función al cuadrado, lo que pasa es que he puesto esta división aquí a la izquierda ahora, multiplicado por c cuadrado. ¿Os habéis fijado? Es c cuadrado multiplicada por esta función al cuadrado. ¿Y qué es esto? Bueno, pues fijaos, esto de aquí es por definición la velocidad de la luz al cuadrado. Es la distancia al cuadrado que recorre la partícula en la dirección radial dividido el tiempo al cuadrado, por lo tanto es su velocidad de la luz al cuadrado, ¿de acuerdo? Es la velocidad de ese fotón de luz, que es igual a c cuadrado y multiplicado por esta función al cuadrado. Fijaos qué cosa más curiosa. Nosotros pensábamos originalmente que la velocidad de la luz es constante, ¿verdad? Y que sería igual a c cuadrado. Pero ya veis que este no es el caso. Fijaos lo que pasa cuando nos vamos acercando hacia la superficie de Schwarzschild. Nos vamos acercando a la superficie de Schwarzschild. Aquí R se va acercando cada vez más a 2mg c cuadrado. Esto se va haciendo cada vez más grande y lo que sucede al acercarnos es que ese fotón en la superficie de Schwarzschild, su velocidad, medidas con las coordenadas temporales y espaciales de nuestro sistema de coordenadas, se hace cero. ¿Veis? Cuando R cuando R es igual a 2mg c cuadrado, esto es 0, multiplicado por c cuadrado 0. El fotón se nos para en la superficie de Schwarzschild. Qué cosa más rara, ¿verdad? Sin embargo, si nos vamos al infinito, si R es muy grande, este factor se acerca a 0, con lo cual la velocidad de la luz al cuadrado va a ser igual a c cuadrado. Fijaos qué cosa más curiosa. La luz aparentemente choca contra la barrera de Schwarzschild, no se refleja, y la cuestión es, ¿entra? Si su velocidad se hace 0, ¿este fotón entra? Bien, imaginémonos que el fotón está en la superficie de Schwarzschild y entra dentro de nuestro agujero negro. ¿Vale? Bien, apliquemos la misma ecuación que hemos obtenido, pero esta vez R va a ser más pequeño que el radio de Schwarzschild. Y esto lo que hace es que el fotón que se nos esté acercando al centro tenga una velocidad superior a la velocidad de la luz dentro de nuestro agujero negro. Esto está de acuerdo con la métrica de tipo espacio, una métrica positiva dentro del agujero negro, e implicaría trayectorias de tipo espacio taquiónicas. Entonces la cuestión es, ¿dentro de un agujero negro las partículas van a velocidades superiores de la luz o no? Porque aparentemente tenemos un problema si van a velocidades superiores a la de la luz. ¿Por qué? Porque podrían escapar del radio de Schwarzschild y no escapan. Por lo tanto, en principio, concluiríamos que no van a velocidades superiores a la de la luz, o al menos no pueden, lo cual es una contradicción, ¿no? De todos modos, antes de ocuparnos de lo que pasa dentro del agujero negro, en primer lugar, tienen que atravesar esta superficie de Schwarzschild.
Tenemos que resolver ese problema, que fue un problema muy importante para los físicos, hasta que llegó Penrose, etc., ¿no? Pero es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, es un poco difícil pensar que las partículas no entran dentro del agujero negro. ¿Qué supone al final la superficie de Schwarzschild? Pues bueno, la luz aparentemente se para en nuestras coordenadas tridimensionales, porque hemos utilizado esas coordenadas esféricas, porque la solución de vacío nos ha colocado esa función como si fuera una singularidad. Y debido a esa singularidad de coordenadas, aparentemente la luz se para en esta superficie. Aparentemente, pero es el mismo problema que hemos visto con la continuidad en esa zona. Os he demostrado que realmente hay continuidad en la métrica también en la superficie de Schwarzschild. La única diferencia es que la superficie de Schwarzschild tiene una distancia espaciotemporal en 4 dimensiones de 0. Y la luz, bueno, pues la luz va a velocidad, sus trayectorias son, en el espacio-tiempo son 0 también. Y por eso actúa como una barrera. Lo que sí está claro es que no se refleja ni se puede ver nada de lo que pase dentro. ¿Por qué? Porque para poder escapar necesitamos velocidades de escape superiores a la velocidad de la luz, como ya hemos visto. Entonces, esta superficie esférica, en el caso de la solución de Schwarzschild, se denomina horizonte de sucesos. ¿De acuerdo? U horizonte de eventos. Es una zona que es especial. Nos divide nuestro espacio, el espacio-tiempo, en 2 zonas, la zona exterior, la zona interior, y después, en esta zona de espacio-tiempo 0, pues pasan cosas muy interesantes, que ya iremos tratando poco a poco. Pero una de ellas es que, debido a la existencia de este horizonte de sucesos, no podemos conocer nada de lo que sucede dentro. Así que, bueno, pues nos planteamos el problema de atravesar el horizonte de sucesos. Esto los físicos le han dado muchas vueltas. ¿Podemos realmente atravesar el horizonte de sucesos? ¿Qué le ocurre realmente a las partículas? Se hace difícil pensar que se van a quedar quietecitas en presencia de un agujero negro porque estén en la superficie de Schwarzschild, ¿no? En ese horizonte de sucesos. Además, hemos visto que realmente sí que hay una continuidad de espacio-tiempo. Lo hemos visto en la segunda lección cuando derivamos la métrica de Schwarzschild, y lo hemos visto también mediante otros 2 procedimientos que son algo menos elegantes, tengo que admitir, en esta otra lección. Pero realmente hay continuidad, hay una continuidad en el espacio-tiempo. Pasamos de espacio-tiempo negativo, 0, a positivo. Las partículas, en teoría, deberían atravesar el horizonte de sucesos. Y de hecho la prueba está en que los agujeros negros adquieren masa. Detectamos fusiones de agujeros negros que se hacen mucho más grandes, con un radio de Schwarzschild más grande. Eso implica que las partículas han tenido que atravesar ese radio de Schwarzschild y haber contribuido a esa estructura interna, a eso que vamos a denominar estrella de Planck dentro del agujero negro, ¿no? Entonces, deberíamos ser capaces de superar ese problema matemático, esa aparente singularidad, para poder concluir que tanto los fotones como las partículas pueden atravesar nuestro radio de Schwarzschild. Bien, pero la métrica además, si os fijáis en la métrica del espacio-tiempo, debido a que nuestra función de ennegrecimiento está en el denominador, en la coordenada radial, parecería indicar que hay una curvatura del espacio-tiempo que va a infinito en el radio de Schwarzschild, ¿de acuerdo? Pero también tenemos otro problema. Para derivar la solución de Schwarzschild, aparte de considerar que no hay masa, es una solución de vacío, el hecho de considerar una solución de vacío también implica que no hay curvatura. Curvatura atendiendo al tensor de curvatura de Ricci, que es una versión simplificada de otro tensor de curvatura que contiene muchísima más información, que es el tensor de curvatura de Riemann.
¿Vale? ¿Por qué? Porque el hecho de introducir nuestras coordenadas esféricas y estas funciones radiales en las coordenadas, sí que estamos introduciendo una curvatura. No una curvatura Ricci flat, como se dice, ¿no? De espacio plano de Ricci. No, es otra curvatura mucho más sutil, con mucha más información. Y la única manera de poder calcularla es utilizar el tensor de Riemann. Fijaos, el tensor de Riemann es un tensor de curvatura donde intervienen 1, 2, 3, 4 combinaciones de coordenadas. Sin embargo, el de Ricci recordaréis que se genera mediante contracción del tensor de Riemann consigo mismo, de tal manera que desaparecen 2 de las coordenadas y nos quedan combinaciones de un par de coordenadas únicamente. El tensor de Ricci tiene mucha menos información. Así que lo que podemos hacer es calcular la curvatura real en nuestra métrica de Schwarzschild, calculando el tensor de Riemann y contrayendo todos los índices del tensor de Riemann consigo mismo. ¿Por qué? Porque esta contracción... Esto es importante para aquellos de vosotros que sepáis relatividad general y matemática tensorial. Para los que no sepáis no pasa nada, ¿vale? Únicamente es como si fuera una versión cuadrática y las versiones cuadráticas de vectores y de tensores son independientes de las coordenadas. Entonces, esta contracción de índices en el tensor de Riemann nos va a dar un número que no va a cambiar independientemente de que utilicemos coordenadas esféricas o no. ¿Vale? Es una buena manera de calcular la curvatura. Y si lo hacemos, calculamos todo el rollo de los símbolos de Christoffel o lo metéis en el programa, matemática, lo que sea, calculamos el tensor de Riemann contraído consigo mismo y nos da esto, que es igual a 48g cuadrado m cuadrado dividido c a la cuarta r cuadrado. Bien. ¿Cuál es la curvatura en el horizonte de sucesos? Pues vamos a introducir donde el radio, pues el radio de Schwarzschild. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esto, metemos el radio de Schwarzschild al cuadrado y entonces pues aquí ya simplificamos c cuadrado con c cuadrado, g cuadrado con g cuadrado, la masa al cuadrado con la masa al cuadrado y, como si fuera magia, nos queda 12. Esta es la curvatura, 12, en un agujero negro de Schwarzschild. ¿De acuerdo? No es curvatura al infinito, que es lo que esperaríamos si tuviéramos gravedad infinita. Una singularidad en el centro de nuestro agujero negro, ¿no? Si nosotros considerásemos que el agujero negro tiene toda la masa en un punto sin dimensiones, aquí sí, la curvatura tiende a infinito. Ese es el caso de la solución de Schwarzschild, que considera que toda la masa está en nuestro centro de coordenadas, y si calculamos el límite de esta operación cuando r tiende a 0, ya veis que la curvatura tiende a infinito. Pero esto tampoco es extraño como una geometría. Este tipo de geometría son las que obtenemos pues, en las puntas de los conos, ¿no? Podríamos imaginarnos que la singularidad de un agujero negro de Schwarzschild es como si fuera un cono, donde la puntita del cono está en el centro del agujero negro, con una curvatura al infinito. Sin embargo, lo que hay un problema es considerar que toda la masa del agujero negro está en un punto sin dimensiones. Eso ya genera mucho problema. Muy bien, entonces, ¿cómo resolvemos si hay continuidad en el espacio-tiempo? Si no hay curvatura infinita en la superficie de Schwarzschild. Es Ricci flat, tiene una curvatura 0 con el tensor de curvatura de Ricci y una curvatura realmente moderada si lo calculamos con el de Riemann, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver la cuestión de si podemos atravesar la superficie de Schwarzschild? Porque al calcular la trayectoria del fotón, y si hiciéramos también con objetos con masa, aparentemente, debido al sistema de coordenadas que estamos utilizando y a la resolución de la métrica de Schwarzschild, aparentemente cualquier cosa se quedaría pegada en la superficie de Schwarzschild. ¿De acuerdo? No entraría nunca en el agujero negro. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Bien, pues hay algo que, y de hecho Penrose recibió el premio Nobel, etcétera, etcétera, pues hay unas características muy interesantes que podemos considerar al estudiar el espacio-tiempo dentro
y fuera del agujero negro. Veamos fuera. Aquí tenemos la métrica simplificada. Yo me quito las angulares que no me gustan. Y tenemos que en la métrica de Schwarzschild tenemos el componente tiempo-tiempo, que es ese 1 con menos 2mgr cuadrado c cuadrado. Tiene signo negativo, como ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y el componente radio-radio de la coordenada espacial, el componente espacial del tensor métrico, es positivo. Bien, aquí fuera. ¿Qué pasa dentro? Dentro hay una inversión en el signo del tensor métrico. ¿Y qué significa esto? Bueno, el hecho de que haya una inversión en el signo implica que ahora la coordenada temporal adquiere propiedades de espacio, porque en relatividad normalmente se asocia, normalmente dependiendo de si utilizamos aquí menos más o más menos. Pero con esta firma, con esta estructura de nuestro espacio-tiempo en relatividad, el signo menos en los componentes métricos se asocia con la característica de tiempo. Hay un tiempo y 3 espacios. Pues aquí acabamos justo lo contrario, ¿no? 3 coordenadas del espacio, quiero decir. Aquí ahora es la coordenada temporal la que invierte su signo y adquiere propiedades que esperaríamos de la métrica del espacio si estuviéramos fuera. Y sin embargo, las coordenadas espaciales adquieren propiedad como si fueran tiempo. ¿De acuerdo? Esto no significa que la coordenada radial se transforma en coordenada temporal y al revés. No. Las coordenadas son un mapa, son un sistema matemático que nosotros imponemos en el espacio para mapear los puntos del espacio a números. ¿De acuerdo? Entonces, r igual a 0 va a ser r igual a 0 siempre. Es la coordenada radial 0 va a estar en el centro. Ya esté multiplicada por un más o por un menos o lo que sea. Da igual. La r0 va a estar aquí, la r infinito va a estar aquí. Lo mismo con la coordenada temporal. Vamos a tener una coordenada temporal. Pero, sin embargo, en la métrica, el componente métrico que está multiplicando los intervalos cuadráticos en las coordenadas sí que le da esa característica que puede darnos la idea de que aquí el tiempo se ha convertido en espacio y el espacio en tiempo. Entonces, el cálculo de la velocidad de la luz como espacio de coordenadas dividido tiempo de coordenadas pierde su sentido. Ya no tiene sentido calcular ese tipo de velocidades. Hay una inversión de la métrica de espacio-tiempo. El tiempo se comporta como espacio y el espacio se comporta como tiempo. Y entonces vamos a intentar aprovechar esta particularidad para ver si somos capaces de atravesar esta barrera aparente que supone el horizonte de sucesos. ¿Vale? ¿Cómo podremos entonces saber si los objetos y la luz entran en el agujero negro? Pues la resolución, como todo en relatividad general, viene mediante cambios de coordenadas. ¿Vale? Vamos a cambiar la noción de coordenadas temporales y espaciales. Las vamos a mezclar, ese tipo de coordenadas. ¿De acuerdo? Las vamos a mezclar, pero de una manera especial, mediante unas cosas que se llaman transformaciones conformales, donde el objetivo es que después de cambiar las coordenadas temporales y espaciales, no afectemos a las trayectorias de la luz, a ese cono de luz, que no lo alteremos. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar lugar a los diagramas de Penrose, y en los diagramas de Penrose, de una manera gráfica, se ve muy claramente que sin ningún problema la luz atraviesa el horizonte de sucesos y cualquier otro objeto atraviesa el horizonte de sucesos. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente lección. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Ya sé que este tipo de lecciones contienen mucho detalle, pero es que en YouTube es difícil encontrar cursos especializados y serios que traten sobre agujeros negros y estrellas
de Planck y todas las matemáticas y el proceso asociado a las características de estos objetos estelares. Si os gustan estas cosas, pues os invito a suscribiros a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima lección.